Bienvenidos, mi nombre es Santiago Ángel Duarte y el día de hoy vengo a hablar acerca de la Guerra Fría en Latinoamérica y sus consecuencias. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, social y económico entre las dos grandes potencias del momento, que eran los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese conflicto ya se iba gestando desde finales de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, cuando la guerra termina, es que se termina completamente de desarrollar y se distinguen dos grandes bloques, el bloque comunista y el bloque capitalista. Básicamente la Guerra Fría se centraba en ganar el mayor control hegemónico frente a otras naciones, tanto de Europa como Asia como África, básicamente alrededor del mundo. En el caso de Europa no se trataba de controlar las demás potencias, sino se trataba de tener aliados. En el caso de los Estados Unidos crearon la OTAN, que era una manera de reducir o de frenar el expansimiento del socialismo. Y por parte de la Unión Soviética crearon un pacto llamado el Pacto de Varsovia en 1955 en contraparte a la OTAN. Ahora bien, como se mencionó anteriormente, la Guerra Fría no fue un conflicto bélico directo entre las dos grandes potencias, sin embargo era una lucha de ideología, en donde por un lado tenemos a los Estados Unidos, sistema capitalista, y por el otro tenemos a la Unión Soviética, sistema socialista. En el caso latinoamericano, las dos grandes potencias se encargaron de financiar proyectos o movimientos que fueran afines a su ideología. En el caso de los Estados Unidos, con su organización gubernamental, la CIA, coordinaron varios golpes de Estado, como el golpe de Estado contra el gobierno guatemalteco de Arbenz en 1954, los múltiples intentos por frenar la revolución cubana, el desembarco de los marines en República Dominicana en 1965, el apoyo a golpistas en Chile en 1973, que derrocaron al presidente electo del momento, Salvador Allende, o finalmente las intervenciones militares que hicieron a lo largo de los 80 en América Central. En el caso de la URSS, se trató principalmente de financiamiento de movimientos insurgentes prosocialistas. Por ejemplo, después de la Revolución cubana, con Fidel Castro en el poder, los soviéticos o la Unión Soviética decidieron financiar el movimiento revolucionario que va en contraparte o en oposición a la influencia del gobierno estadounidense en la isla. Es popular, por ejemplo, la crisis de los misiles o la crisis de octubre, así conocida en Cuba, donde básicamente se trató de que los Estados Unidos descubrieron que en Cuba habían misiles nucleares de residencia rusa y que muy posiblemente tenían como objetivo llegar a los Estados Unidos. Claramente esto empeoró la situación, en donde la reacción de los Estados Unidos fue apuntar sus misiles a la Unión Soviética y demás países afines, y pues paralelamente la Unión Soviética hizo básicamente lo mismo. Entonces fue una época de tensión en donde en cualquier momento podía haber una gran guerra nuclear. Ahora bien, hay que tener en claro que la polarización que se llevó a cabo respecto al bloque comunista y el bloque capitalista no fue necesariamente influenciado solamente por las dos grandes potencias. Es decir, ya antes que las dos grandes potencias empezaran formalmente a intentar conseguir influencia en los países latinoamericanos, internamente los países ya tenían conflictos de polarización, en donde se trataba de apoyar un nacionalismo o apoyar un pensamiento más liberal que naturalmente era relacionado con los soviéticos. Si bien no se trataba principalmente de apoyar a un país o a otro país, sino que era más bien de nacionalismos y de cómo se tenía que estructurar el gobierno acorde a las situaciones globales que estaban ocurriendo para ese entonces. Tengamos en cuenta que acabamos de salir de la Segunda Guerra Mundial, Berlín ha sido repartida por los aliados, entre esos la URSS y los Estados Unidos, y asimismo existe la tensión nuclear referente en todo el mundo por parte de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Por eso que desde 1959 ya existían tensiones políticas respecto a esas dos ideologías, respecto al comunismo y el capitalismo. Y en realidad quien estaba apoyando todo este movimiento socialista era principalmente el caso cubano, en donde llevan a cabo su revolución cubana, liderada por Fidel Castro, y pues promulgaba una revolución, algo distinto al sistema capitalista, que
que básicamente era un movimiento nacionalista socialista que buscaba, en teoría, ayudar a la población cubana y a partir de ahí esparcirla por todo el continente americano. Es por ello que a raíz de la Revolución Cubana se empezó a sentir en América Latina un sentimiento de revolución por parte de aquellos que no estaban acordes con el gobierno actual o el gobierno del momento, en donde básicamente las opiniones se dividían en continuar con el sistema ya preestablecido o hacer algo similar a lo que la Revolución Cubana estaba proponiendo. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias que tuvo en Latinoamérica las problemáticas que existieron entre la Unión Soviética y los Estados Unidos? Una de las consecuencias que podemos ver fue la militarización del Estado y la sociedad civil. Algunos ejemplos pueden ser Chile, Uruguay en 1973, Argentina en 1976. También algunos casos puede ser Paraguay desde 1954, Brasil 1964 y así los casos siguen. En el caso de Chile, por ejemplo, el golpe de Estado contra el presidente electo Allende fue financiado y ayudado por la organización gubernamental de la CIA de los Estados Unidos y trajo al poder uno de los dictadores más tenebrosos de toda la historia de Latinoamérica, el dictador Augusto Pinochet Ugarte. Y así esta dictadura duró 17 años, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. Ese gobierno dictatorial afectó a más de 40.000 personas que se reparten entre muertos, desaparecidos, torturados, violaciones de derechos humanos en general. Y acorde a la Comisión Balex II, ampliada en 2011, son más de 3.000 personas las que murieron o desaparecieron entre 1973 y 1990. Es decir, la dictadura. Cabe recordar que esas dictaduras o golpes de Estado fueron promovidas por los Estados Unidos, donde se buscaba el cumplimiento del Plan Containment, donde básicamente se buscaba contener la ideología soviética o apartar la influencia de la Unión Soviética frente a los países latinoamericanos. Ahora bien, como se ha dicho anteriormente, debido a este plan Containment y básicamente la influencia de los Estados Unidos en los gobiernos latinoamericanos, que básicamente buscaba cancelar los partidos de izquierda, es que comienza un conflicto armado interno, en donde por ejemplo en el Perú está el Sendero Luminoso, en Colombia están las FARC, o bueno, actualmente llamadas FARC-EP, y sin otro sinnúmero de movimientos insurgentes de extrema izquierda que son en respuesta de la violencia ejercida por el Estado. Por ejemplo, en el caso de la guerrilla FARC-EP, se trata de un movimiento insurgente con filosofía marxista-leninista extremista, claramente, y con ideología un poco nacionalista, en donde se supone que buscan el bien de la nación y busca alzar en armas, o está en armas actualmente, en contra de las funciones del Estado. Para ese entonces, para la época de 1960, se trataba de responder a las violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno, porque también cabe aclarar que la influencia de los Estados Unidos, o mejor dicho, la influencia de la Guerra Fría, de estos dos grandes bloques, el comunista y el capitalista, no afectaron de manera homogénea en cada país. Por ejemplo, en Chile ocurrió la dictadura de Pinochet, patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos, y por ejemplo, en Colombia no se presentó una dictadura patrocinada por los Estados Unidos, pero sí existieron presiones por parte de este gobierno para que se cancelara los partidos de izquierda o los partidos que se consideran socialistas o comunistas. Y es así en ese contexto que las FARC-EP deciden alzarse en armas y defender su ideología y su derecho a formar un partido. Claramente esto se fue al extremo y empezaron a colocar minas antipersonales en campos públicos, secuestros, asesinatos en masa y demás violaciones de derechos humanos. Pero lo que quiero hacer hincapié es que esta respuesta por parte de los movimientos extremistas de izquierda fue por la inoperancia de los gobiernos nacionales de escoger una mejor manera, no influenciada por los Estados Unidos, de cancelar los partidos comunistas,
sino más bien de una integración de estos partidos de una manera no radical, sino democrática. Y en realidad, escarbando en la historia, podríamos tal vez concluir, no directamente, pero sí indirectamente, que los Estados Unidos tuvieron un poco que ver con la existencia del narcotráfico, principalmente de la cocaína. Como bien se sabe, mundialmente Colombia es un país bastante popular por su cocaína, por su historia con la cocaína, principalmente gracias a Pablo Escobar Gaviria, que fue un narcotraficante o líder del cartel de Medellín en los años 80. A lo que hoy con que los Estados Unidos apoyó indirectamente o directamente la existencia del narcotráfico, es porque cuando se hicieron las guerrillas, cuando las guerrillas se crearon, necesitaban financiamiento para pues armas, entrenar a los soldados, hacer propaganda y demás actividades. Esos movimientos guerrilleros antes eran financiados por personajes de las élites que les beneficiaba esos movimientos o por ejemplo movimientos de socialistas como la URSS. Así nace el mercado de la cocaína, en donde primero está en manos de los carteles y una vez desaparecidos pasa a manos de los movimientos insurgentes, en donde se divide en la guerrilla y los paramilitares, aunque los paramilitares es otro tema. Entonces se puede concluir que la Guerra Fría no solo apoyó y destrozó democracias como la chilena, la brasileña, la peruana, la cubana o la argentina, sino que también colaboró con la violencia aún existente en muchos países de América Latina. Y en realidad, precisamente ese conflicto armado dificulta las relaciones políticas y económicas entre los países, en donde, por ejemplo, en América Latina no existe algo como la Unión Europea, aunque si bien existe la Organización de los Estados Americanos, que básicamente trata de solucionar conflictos entre países y garantizar la democracia en estos países. Sin embargo, no se puede llegar a comparar esta organización con la organización de la Unión Europea, que es mucho más fructuosa de lo que ha sido la organización de los Estados Americanos. Es que en realidad nos podemos dar cuenta que la Unión Europea es una unión no solo política, sino también económica, mientras que la Organización de los Estados Americanos es una unión hecha para mantener o intentar mantener la paz en los países americanos. Sin embargo, como podemos darnos cuenta, no ha sido muy efectiva debido a la aún existencia de movimientos insurgentes, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Asimismo, por las constantes violaciones de derechos humanos por parte del propio Estado. Así sin más, esa es mi presentación acerca de las consecuencias de la Guerra Fría en América Latina. Muchas gracias por su atención y hasta luego.